Cuando tú quieras. El tema del que vamos a hablar ahora no es nuevo, sino que más bien todo lo contrario. Se trata de algo muy antiguo. Sin embargo, yo pienso y seguro que muchos de ustedes todavía no conocen muy bien en qué consiste. Me refiero al yoga. De esto vamos a hablar esta noche. Ya les comentaba al comienzo del programa que la próxima semana se celebrará en nuestra ciudad, aquí en Salamanca, un encuentro de yoga. Pues para contarnos muchas cosas sobre este asunto, nos acompaña esta noche Manuel Agulla, Madana. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Él es el director del Centro de Yoga de Vigo y además uno de los mayores difusores del yoga en nuestro país. A mí me gustaría que para empezar nos comentaras en qué consiste el yoga, porque a veces no se tiene muy claro si se trata de una filosofía, de una ciencia, de una medicina, de un deporte. ¿Qué es exactamente el yoga, Madana? Bueno, yo podría definir el yoga algo así como un sistema integral de educación donde trata de desarrollar al ser humano, en principio físicamente, puesto que todos disponemos de una estructura física, de un cuerpo físico, y este es muy importante que permanezca en perfecto estado de salud. Trata asimismo el yoga de desarrollar al ser humano mentalmente. Fundamentalmente existe en cada uno de nosotros eso que podemos denominar la perfección. Lo único que ocurre es que se encuentra en estado latente, adormecido en nuestro interior, y mediante las distintas técnicas del yoga lo que se pretende es que esa energía se manifieste, se haga patente, y luego, asimismo, es muy importante dentro del aspecto del yoga las distintas corrientes filosóficas que existen y que tratan de responder mediante una experiencia directa a preguntas tales como ¿quién soy yo? ¿Por qué me encuentro aquí en esta vida a pesar de que yo no se lo he pedido a mis padres que me trajesen? ¿Por qué se producen circunstancias en mi existencia que yo no deseo cuando quiero ser feliz y tal felicidad no se produce? ¿Qué es la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? Sí, aunque sea algo que no conocemos suficientemente bien, se trata de algo bastante antiguo, ¿no? Que sus orígenes pues ya se pierden. ¿Dónde están las raíces del yoga? Las raíces del yoga realmente comienza cuando de alguna forma en el ser humano evoluciona y se manifiesta realmente ese aspecto que denominamos el intelecto. El intelecto es capaz de pensar, de razonar, de discriminar, y esto se da primeramente en los grandes rishis o sabios yógicos. Y lejos de buscar respuestas a su existencia en el mundo externo, en el mundo sensorial, estos grandes maestros del yoga lo que han hecho ha sido bucear, ahondar en las profundidades de su propio ser, y entonces han descubierto dimensiones de la conciencia que van más allá del mundo en el que nosotros vivimos. Pero ello no quiere decir que aun cuando ellos hayan alcanzado tales estados de conciencia o de supraconciencia, que nosotros no los podamos lograr. Sí, has dicho que el yoga pretende o intenta despertar esa perfección que está latente en nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se consigue? ¿De qué técnicas se sirve para lograr eso, la perfección, si es que existe? Sí, bueno, pues el yoga realmente ha establecido un proceso muy metódico y por otro lado muy científicamente desarrollado, de manera que en principio se trata de mantener, como he dicho con anterioridad, el cuerpo físico en perfecto estado de salud, puesto que la salud es la más grande de las posesiones para el ser humano, ¿no? Y para ello establece una serie de requisitos o de principios que pueden ser puestos en práctica por cualquier persona. Primeramente, técnicas de respiración. Respirar es vivir y vivir es respirar. Y esas técnicas los yogis la denominan pranayama. Con tales técnicas de respiración se pretende alcanzar un equilibrio psicofísico y al mismo tiempo despertar una energía interna que se denomina yógicamente kundalini. Luego es muy importante mantener una dieta equilibrada que nos lleve a un perfecto estado de salud de nuevo y donde tal alimentación esté exenta, digamos, de cadáveres. Porque nosotros pretendemos que el estómago no sea un cementerio de cadáveres, por eso somos vegetarianos, y es el tipo de alimentación que mejor se ajusta a nuestro organismo. Luego hay otro punto muy importante que vendría a ser la relajación. Vivimos una sociedad estresada
Por lo tanto, uno tiene que saber defenderse por medio de una técnica inapreciable que es la relajación psicofísica. Sí, aquí, perdona Madana que te interrumpa, nos acompañan también Susana y el director del Centro de Yoga de Salamanca. La postura que ellos tienen ahora de reposo, ¿qué es lo que están haciendo pues exactamente? Es una postura que corresponde al siguiente punto que yo iba a comentar, que con el fin de conocer la mente, dominarla, controlarla, sería la concentración, la absorción o interiorización mental y la meditación. Entonces, de alguna forma, están tratando de observar la mente como si fueran espectadores sin participar de ella, y poco a poco es una fórmula para conocer el contenido mental sin participar de ella. Eso sería técnicas de meditación trascendental, ¿no? ¿Ellos logran ahora evadirse de lo que está pasando a su alrededor? ¿Controlan su estado? No, hasta cierto punto. Eso depende del entrenamiento de cada cual, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que al no haber estímulos externos, van entrando en una dimensión y hay experiencias internas mucho más profundas de las que tú y yo podemos tener en la vida común y habitual. Sí, Madana, ¿existe alguna edad, algún grupo de edad o tiempo en nuestra vida más propio para practicar el yoga, o es algo que puede hacer jóvenes, menos jóvenes, mayores? Cualquier edad. ¿Sí? Es decir, desde antes de nacer, cuando uno se encuentra en el vientre materno, hasta los 130 o 140 años uno puede practicar yoga, porque realmente el yoga no es otra cosa que una filosofía de vida, una actitud ante la propia existencia, dándose cuenta el ser humano que la vida es una oportunidad inigualable para aprender en esta escuela en la que todos participamos de una forma u otra, ¿no? Desafortunadamente hemos convertido nuestra existencia en un campo de batalla, pero el yoga trata de reencontrar al individuo con su verdadero equilibrio, con su verdadero yo interior, ¿no? El yoga es una filosofía de naturaleza trascendental, independientemente de que uno pueda poner en práctica principios que son asequibles a todo el mundo y que ellos pueden ahora realizar alguna postura de yoga, y estas asanas o posturas de yoga producen enormes beneficios a todos nuestros sistemas, a todo nuestro organismo. Y todos los sistemas de nuestro organismo se integran como si fuesen una orquesta sinfónica, ¿no? Y una orquesta sinfónica bien afinada emite los sonidos de bienestar, del equilibrio, de la armonía y de la salud. Sí, ¿qué posibilidades ofrece esta filosofía, este modo de vida? Porque has mencionado ya cómo en la sociedad en la que vivimos, en la que el estrés parece ser una de las, si no lacras, enfermedades o perjuicios que sufren los individuos que vivimos actualmente, pues ¿qué posibilidades ofrece para hacerse con el control de determinados problemas como es el estrés? Normalmente el estrés viene dado por una actitud un tanto negativa ante la existencia, ¿no? El estrés fundamentalmente se produce primeramente por esa incertidumbre ante nuestra propia existencia, es decir, ¿qué va a ser de mí mañana? El temor a perder el empleo, el temor a perder un ser querido, el temor a la incertidumbre del futuro, el temor a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Entonces eso crea un tremendo estrés. Y que está muy relacionado con el miedo, ¿verdad? Estrés y miedo realmente están íntimamente conectados, primeramente. Y en segundo lugar, uno lo único que hace habitualmente en su vida es estimular el sistema nervioso. Y entonces tiene que conocer el arte de parar o de detenerse, aun cuando solamente sea unos minutos, y de interiorizar su propia mente, porque la mente se mueve permanentemente hacia el exterior. Y ya es hora que de alguna forma uno conozca tanto de medicina, de arquitectura, de arte, pero ¿acaso conocemos algo sobre nosotros mismos, de nosotros mismos, de aquello que está en contacto directo con nuestra existencia, que es nuestra propia mente, aquello que crea el universo, que son nuestros pensamientos? Entonces el yoga trata de diseccionar la mente, de penetrar en ella, de ahondar en ella y descubrir por qué se produce un pensamiento. ¿Cómo puede cambiarse el curso de ese pensamiento? ¿Cómo se puede hacer positivo tal pensamiento? ¿Y cómo se puede variar y cambiar nuestra estructura mental que nos lleve realmente a una vida de plenitud, a una vida de bienestar
y una vida de contento individual y luego social. Sí, ¿por qué no nos explicas en qué consisten estas posturas que estamos viendo en Susana? Sí, pues Onkar puede hacer algunas posturas también. Hay 840.000 posturas en el yoga. No vamos a tener tiempo a hacerlas todas aquí. No, por supuesto que no. Evidentemente, ¿no? Pero el cuerpo y la mente están íntimamente ligados, íntimamente relacionados. Esto lo sabe en la actualidad la medicina más puntera, que se llama la psiconeurofisiología o psiconeuroinmunología, es decir, cómo la mente a través del cerebro se pone en contacto con el resto del organismo, ¿no? El cuerpo físico no es otra cosa que la expresión material de la mente. Y entonces, de acuerdo con el estado mental, el cuerpo reacciona. Bien, pues estos ejercicios en concreto lo que hacen es despertar la energía, movilizarla, desbloquearla, activar la circulación sanguínea, darle movilidad a las articulaciones, mantenerlas flexibles hasta una edad muy avanzada, extender o prolongar el periodo de juventud hasta los 90 o los 100 años, ¿verdad? Activar, por ejemplo, los centros cerebrales, activar distintos plexos psíquicos que se llaman chakras o plexos nerviosos en nuestro organismo, y al mismo tiempo estimular los meridianos. En acupuntura se emplean las agujas. Aquí pues empleamos la propia presión que el cuerpo ejerce sobre esos meridianos para incrementar el nivel vibratorio del cuerpo y de la mente, ¿no? Es decir, que cada postura es una verdadera bendición. Hay posturas que son sencillas y que todo el mundo puede realizar, y hay posturas mucho más avanzadas, ¿no? Es algo así como uno aprende el alfabeto primeramente, con las letras construimos palabras, con las palabras frases, y luego podemos escribir una novela. Sí, Madana, tú diriges un centro de yoga en Vigo. A mí me gustaría que nos contaras, porque seguro que lo sabes, qué es lo que pide la gente, qué es lo que va buscando la gente cuando se acerca a uno de estos centros, ¿no? El ser humano, hacer un curso. Sí, el ser humano en la profundidad de su ser realmente lo que busca, lo que quiere es paz, es equilibrio, no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad. Los seres humanos buscamos permanentemente algo, pero hay un vacío en nuestro interior que nadie ni nada puede llenar. Sí. Por la sencilla razón que buscamos algo que queremos, pero que se encuentra no fuera sino dentro. Y esto me hace recordar una breve historia donde una anciana había perdido una aguja y la estaba buscando denodadamente, y en esto pasa una vecina y se le acerca y la ve en actitud de buscar algo, y le pregunta: ¿qué buscas? Pues estoy buscando una aguja que he perdido. Y bueno, ¿y dónde la has perdido? Pues ahí dentro, en mi cabaña. Entonces, ¿por qué la buscas aquí fuera? Porque ahí dentro está muy oscuro. Pues lo mismo nos pasa a los seres humanos, buscamos fuera lo que está dentro de nuestro propio ser. Sí, al comienzo decíamos que el yoga es algo ya muy antiguo, ¿no? Que tiene muchísimos años. ¿Es algo que ya está, sobre lo que está todo dicho, o se siguen aportando cosas al mundo del yoga? En absoluto, porque desafortunadamente en Occidente la palabra yoga significa fundamentalmente asanas o posturas, o aquello que se conoce como un tipo de yoga que técnicamente se llama Hatha Yoga, ¿no? No, el yoga es muy profundo y que requiere realmente vidas para llegar a conocer en profundidad su filosofía. Ten en cuenta que grandísimos maestros del yoga o gigantes de la espiritualidad, por mencionar algunos, Swami Shivananda, Swami Vivekananda o Ramana Maharshi, por ejemplo, realmente son personas, o Buda mismo, que han tenido que trabajar intensísimamente en sus vidas previas para alcanzar eso que se llama la perfección, la iluminación o la conciencia sin fronteras en términos más modernos, ¿no? Y ya finalmente a mí me gustaría que nos comentaras, porque también has hablado de que es una filosofía, un modo de ser trascendental que busca más allá, si tiene un apoyo religioso en algo, en un... No es que tenga un apoyo religioso, sino yo diría más bien es un aspecto espiritual en el ser humano, porque normalmente el ser humano desarrolla fundamentalmente aquello con lo que más siente apego, o hacia lo que más uno se aferra, que es el cuerpo físico. Pero entonces descuidamos una dimensión mental. Pero el ser humano fundamentalmente es un ente espiritual. Y en tanto en cuanto uno no complemente ese aspecto espiritual, siempre va a haber una insatisfacción interior.
Por eso decía yo que el yoga es ese sistema integral de educación que nos conduce hacia una dimensión de la conciencia que rebasa y sobrepasa lo común, lo ordinario, lo habitual, pero que no es patrimonio de unos pocos, sino que es el derecho de nacimiento de todos los seres. Sí, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Madana. Gracias también a Susana y a Ankar por ofrecernos todas estas posturas. Yo he salido de esta entrevista sabiendo muchísimas más cosas sobre el yoga. Espero que ustedes también. Recuerden que volvemos el próximo lunes y que estará aquí Salamanca Vía para hacerles compañía, como todos los días, hasta la hora en que comience el informativo. Que pasen buen fin de semana. Buenas noches.